Bueno, pues pasamos a la tercera mesa, que son las ponencias relacionadas con los grupos de estudio de la Sociedad Madrileña de Microbiología. La primera ponencia es del grupo de infección osteoarticular, que van a presentar el panel de infección urinaria Illumina para el diagnóstico de... urinaria no. Sí. Para el diagnóstico de la infección protésica articular, digo, he leído mal. Y lo va a presentar otra vez, tenemos como ponente a Llanos Salar Vidal de la Fundación Jiménez Díaz. Bueno, pues primero de todo agradecer a la sociedad esta oportunidad que nos ha dado con las becas, que me alegro un montón de que acabéis de anunciar que lo vais a seguir haciendo, porque yo creo que para jóvenes investigadores pues nos da como un empujón, también hace un poco que nos pique un poco el gusanillo de continuar dentro de la investigación. Bueno, pues esta idea surgió un poco porque, como ya sabéis, el gold estándar de las infecciones osteoarticulares es el cultivo convencional, pero este presenta numerosas limitaciones, destacando sobre todo que requiere un tiempo de espera prolongado y sobre todo el alto porcentaje de resultados falsos negativos que tenemos, especialmente en personas que hayan recibido previamente un tratamiento antibiótico. Así pues como sabéis todos, intentamos seguir distintas estrategias que puedan aumentar esa sensibilidad de los cultivos, como puede ser la combinación de medios de cultivo sólidos con medios de cultivo líquido, también tener una incubación prolongada de hasta 14 días o incluso implementar las técnicas de sonicación, como bien ha comentado Jaime antes. Pero bueno, como sabéis todos, pues vamos también un paso por delante y es muy importante pues la implementación de la biología molecular. En infección osteoarticular, como sabéis, ya han salido distintas PCR múltiple, como ha comentado Jaime, pero obviamente las PCRs pues tienen sus limitaciones, ya que tienen un número limitado de microorganismos y no se incluyen todos los que pueden ser causantes de infección osteoarticular. Y yo creo que ahí tiene un poco de cabida la NGS, la secuenciación. Solo que, bueno, yo creo que todos estamos empezando un poco en este mundo en el que nos encontramos distintas barreras, limitaciones, pero bueno, por algo hay que empezar. Y un poco en colaboración con Illumina, pues en un congreso, pues hablando con Jaime y los representantes de Illumina, surgió un poco la idea de que ellos tienen este panel enfocado a infección urinaria, que es capaz de detectar 174 microorganismos distintos y más de 3.700 marcadores de resistencia. Y un poco la idea que llegamos es ¿por qué no utilizar este panel, que aunque esté diseñado para infección urinaria, pues detecta muchos microorganismos? Algunos de ellos que incluía el panel pues incluía muchos tipos de coagulasa negativo, que son muy importantes en las infecciones crónicas, también incluía diversas corines y luego en plan pues muchos bacilos gram negativos, staph aureus y tal. Y un poco la idea que surgió fue ¿y por qué no aplicamos esto a muestras de infección osteoarticular? Así pues la hipótesis de que partimos es que, como todos esperamos, las técnicas de secuenciación son mucho más sensibles que el cultivo convencional y que luego la aplicación de técnicas de secuenciación puede ser sobre todo útil en aquellos pacientes que hayan tenido cultivos negativos. Así que el objetivo que nos planteamos fue intentar detectar en microorganismos con este panel de secuenciación y compararlo con el cultivo usando el líquido de sonicación de prótesis o con líquido sinovial de pacientes que tengamos una sospecha de infección protésica articular. Para ello diseñamos un estudio multicéntrico prospectivo en el que vamos a participar 5 hospitales de la Comunidad de Madrid. Esperamos incluir más o menos como 4 o 5 muestras por hospital, más o menos tener un volumen de 25, sabemos que no es mucho, pero bueno, un poco con la financiación que tenemos y tal es a lo que podemos llegar. Cada hospital obviamente nos pasará los resultados del cultivo que hayan realizado y luego toda la secuenciación se realizará en la fundación y recogeremos distintas variables como la edad, el sexo, la articulación afectada, el tipo de infección protésica, ya sea aguda, crónica o hematógena. Y también recogeremos los resultados obviamente del cultivo y el antibiograma y lo compararemos con los resultados de la secuenciación. ¿En qué situación nos encontramos? Bueno, pues ha sido también un poco tedioso, por así decirlo. Primero, que nos aprobaran el comité de ética todo el experimento, ya que, como sabéis, pues vienen las aclaraciones mayores, luego las aclaraciones menores, y para que nos den el visto bueno, pues la verdad es que también hemos tardado. Y luego también, obviamente, para que el instituto pudiera recibir los fondos de la sociedad, pues tampoco ha sido muy fácil, y ahí también agradecer la paciencia que ha tenido Iván, aunque nos ha dicho que en el fondo no lo ha visto tan tedioso, aunque para mí ha pasado, la verdad es que muchísimo
tiempo. Entonces, en este momento nos encontramos en la fase de recoger las muestras en los distintos hospitales y empezamos a poder realizar la secuenciación lo más pronto posible y ya en la próxima pues intentar, en vez de enseñaros de qué va el proyecto, intentar enseñaros los resultados. Y nada, pues agradecer un poco la colaboración del grupo de infección osteoarticular, especialmente de la Fundación, por toda esta idea y por haber apoyado el proyecto, pero bueno, sobre todo a nuestra sociedad que ha contribuido con la beca y nada, muchísimas gracias por todo el apoyo. Muchas gracias, Janus. No sé si has dicho en proceso de recogida de muestras, no sé si todavía se puede incluir algún otro hospital, que he visto a Patricia ahí que decía algo. Vale, entonces incorporamos otro hospital al estudio y no sé si algún hospital que no se haya enterado se puede todavía incluir, pero bueno. Bueno, pues nada. Sí, habla tú si quieres. Bueno, pues pasamos ahora al segundo grupo, a la actualización del segundo grupo de estudio, que en este caso va a ser el grupo de estudio de resistencias a antimicrobianos en Madrid, el GERAM, capitaneado por nuestra compañera Sara Quevedo del Hospital Severo Ochoa de Leganés. Eso ya, sí. Bueno, pues os vengo a contar un poco desde el grupo de las resistencias, que no coordino yo sola, coordino junto con Patricia Ruiz Garbajosa del Hospital Ramón y Cajal y con mi querida amiga y compañera Jennifer Villa del 12 de octubre. Os voy a presentar una encuesta que hemos hecho muy rápida, ¿vale? Que es una encuesta muy preliminar, pero que consideramos que la vigilancia y la resistencia a los antimicrobianos es un elemento muy clave, tanto en los programas de prevención y control de las infecciones, como los programas PROA del uso prudente de los antibióticos. Y entonces, tras un parón de inactividad del grupo, hemos intentado reactivarlo, ¿no? Entonces, lo hemos reactivado este año. Es verdad que lo reactivamos antes del verano, pero bueno, luego ya sabéis todos los momentos convulsos que hemos vivido, bueno, en todas las especialidades, pero la que nos importa a nosotros, que es la micro, todas las OPE, los cambios, los movimientos, las jubilaciones, en fin, la vida diaria que nos ha ido dejándolo, pero no queríamos dejar de presentar aquí unos datos, ¿no? Pues eso, un poco por lo que os digo de las implicaciones del aumento de las resistencias antimicrobianas que están teniendo y el impacto de la diseminación de nuevos mecanismos de resistencia. Estos son los hospitales participantes. Para esta encuesta, la Fundación no ha podido enviar los datos, pero ha sido por un error logístico informático de mucha inteligencia artificial, pero no hemos conseguido contactar por email. Y nos gustaría contactar con dos hospitales más, que son el Laboratorio Central de Microbiología del Infanta Sofía, que al final tiene un volumen muy grande de pacientes y interesan sus resultados, y también con el Hospital Universitario Niño Jesús, por los datos que van a aportar sobre población pediátrica. Bien, en este trabajo lo que se han analizado son los datos globales de resistencia del año 2024. Lo que hemos utilizado, bueno, es procedente de 15 hospitales de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Hay un aislamiento por paciente, por lo tanto no hay duplicados. El estudio se ha hecho, es un estudio de sensibilidad utilizando criterios EUCAS, S más la sensibilidad es a exposición incrementada. Son muestras clínicas, ¿vale? Aquí no hay aislamientos de vigilancia epidemiológica, y la recogida de datos se ha estratificado pacientes de hospital, pacientes de urgencia, y dentro del hospital se han tenido en cuenta las unidades de alto riesgo, como son la UCI y la REA, aunque luego os voy a hacer un poquito de puntillita ahí. Bueno, son datos globales preliminares, ¿vale? Nos hubiera encantado hacer una comparativa con el estudio anterior que teníamos, que era un estudio de datos desde el 2019 hasta 2019 y 2020. Pero no puede ser, porque esto, como no nos da tiempo, hemos hecho un estudio global, y en aquel momento se hizo por separado aislamientos invasivos con aislamientos de urocultivos de atención primaria, que intentaremos desglosar en otros estudios y abordar de manera
con estudios más chiquititos, ¿no? Bueno, un poco por empezar, empezamos por Staphylococcus aureus. Podemos ver que no hay gran variación en la resistencia a oxicilina, ¿vale? El porcentaje medio de resistencia global se mantiene entre un 23 y un 26%, lo mismo que ya teníamos. Curiosamente es un poco menor en los aislados de la UCI y con respecto al levofloxacino es más o menos igual, ¿no? Estamos a un torno a un 20% de resistencia al levofloxacino. En Enterococcus faecium, los niveles... perdón, que sigo en aureus, perdón. Es que tengo la pantalla dividida y entonces me lío. Sí, aquí lo que hemos querido hacer es la comparativa. Hemos dividido los hospitales en más de 500 camas y en menos de 500 camas, ¿vale? Es verdad que hay muchos más hospitales de más de 500 que de menos, pero hemos intentado hacer la comparativa entre ellos. Los niveles de resistencia en el caso de Staphylococcus aureus son totalmente comparables, ¿vale? Están en torno al 26% en los dos grupos. Cuidado con los datos de la REA, aquí es donde yo quería hacer el comentario. Efectivamente, los datos de la REA sabemos que están sesgados. Hay hospitales, sobre todo dentro del grupo de los hospitales menores de 500 camas, que no tienen REA, solo tienen UCI, con lo cual esos datos no son valorables. Y aparte de todo, todos hemos hecho esto un poco porque lo que quisimos en la encuesta fue facilitar el trabajo de todos los hospitales y que nos dieran los resultados que ellos tenían que dar para el PRAN. Y el PRAN nos obliga, cosa que no puedo entender, a disgregar UCI y REA con aislamientos que son una N muy pequeña, ¿no? Por lo menos para hospitales que no son de más de 500 camas como los de gran complejidad, que entiendo que sí que tenéis una N más grande. Pero los pequeños tenemos una N muy pequeña y ahí hay mucho sesgo, ¿vale? Por eso ahí se ve claramente, ya no hace falta que diga nada más, que se ve claramente. Por eso también os digo que cuando haga luego la comparación en gran negativos, los hemos unificado. Hemos unificado hospital, urgencias, UCI y REA para poder ver una comparativa mucho mejor y que no haya sesgo. Con respecto a Enterococcus faecium, bueno, pues decir un poco, y sobre todo para los residentes que hay aquí, que Enterococcus faecium no es 100% resistente a ANFI. Hay cepas sensibles y cada vez hay más. Parece mentira, pero es verdad que nos sorprende todavía y, como me decía Jenny, cuando sale uno lo seguimos investigando para ver si lo es, pero lo es. Existe sensibilidad a ANFI. La resistencia a vancomicina es baja, es menor al 5%, aunque existen hospitales, esto es un heat map hecho por ChatGPT, en el que vemos que hay hospitales que tienen un problema mayor de enterococo banco R, como es el hospital de 12 de octubre y el mío. Os voy a contar, porque lo conozco de primera mano y lo estoy sufriendo. Éramos un hospital que en el 2022 teníamos un 1,7% de enterococo banco R, 1,7%. Al año siguiente, en 2023, pasamos a tener casi un 7% y ahora mismo estamos en un 16%, con una tendencia al alza creciente, muy clara, y que estamos intentando abordar, pero no sabemos de qué manera vamos a poder parar esto. ¿Solo muestras clínicas? Solo muestras clínicas. No son linear, no. En mi caso no son linear, no. De hecho, si os fijáis, no sé si esto tiene puntero donde tengo que... Uy, espera, que me he ido a no sé dónde. Estoy aquí, ¿no? Que el arriba y a esta. Sí, es que eso me lo imaginaba, pero... ¿Es hoy? Bueno. Me resulta muy complicado porque aquí no se ve nada, ¿eh? No sé si... Ah, sí, mira, fijaos. Sí, bueno, da igual, pero esto no se mueve bien. Si os fijáis, el linezolid y los glucopéptidos podemos seguir considerándolos que son un tratamiento muy eficaz empíricamente, ¿vale? Ahora mismo, quitando estos dos hospitales que tenemos un problema. Bien, cuando hacemos la comparación entre los diferentes grupos de hospitales, también vemos que no hay mucha diferencia, vuelve a ser llamativa la tasa de sensibilidad a ANFI y, efectivamente, quitando el Hospital Severo Ochoa, la resistencia a glucopéptidos es mayor en los hospitales de más de 500 camas, ¿vale?
En neumococo no hay mucho que decir. Seguimos teniendo una maravillosa sensibilidad a penicilina y a cefotaxima. Tenemos, gracias a los datos del Laboratorio Regional de Salud Pública, que también participan en el grupo, tenemos los datos de los aislamientos invasivos. Y esos sí que los hemos podido comparar con los del 2019 y 2020. Y en el caso de cefotaxima vemos que hay un poquito más de sensibilidad, pero bueno, que estamos perfectamente y que sigue siendo un buen tratamiento. Vale. En comparativa, pues también no hay mucha diferencia y no hay mucho que decir, salvo que, si os fijáis, es verdad que cefotaxima en los hospitales de menos de 500 camas, sorprendentemente, tenemos más resistencia en los más pequeños, pero porque tenemos mucha muestra, que me lo está diciendo Mer. Yo agradezco muchísimo todas vuestras aportaciones por las muestras de óticos, conjuntivales, etcétera, que tenemos mucha primaria. Vale. Bien, pasamos a los bacilos gram-negativos. En gram-negativos hemos elegido como referentes Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae. Y se han elegido los antibióticos más representativos que están en todos los paneles de rutina de todos los laboratorios. Lo que podemos ver es que E. coli presenta niveles moderados de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, en torno a un 15%, que aún mantiene niveles muy bajos de resistencia a carbapenémicos, un 0,2% de media, pero se mantiene considerablemente alto la resistencia a amoxiclavulánico, a las quinolonas, que ya lo sabíamos, y al cotrimoxazol, lo que implica que debemos utilizarlos como precaución, sobre todo en tratamiento empírico. Aquí sería interesante pues hacer estudios con colis de urocultivos y de atención primaria. Aquí veis que ha cambiado la fórmula. En la comparativa de los dos hospitales, como ya hemos juntado todo, hospital ya son globales, hospital urgencias UCI REA, ya no hay tanto sesgo, ¿vale? Y lo que se puede ver es que en los hospitales de menos de 500 camas el mayor problema es el amoxiclavulánico. Sin embargo, en los hospitales que tenéis mayor complejidad, el problema es, o la mayor tasa de resistencia está en ceftazidima avibactam. Probablemente por el mayor número que tenéis de carbapenemasas, el mayor número que tenéis de microorganismos multiresistentes y el tipo de carbapenemasas que tenéis. Sí. Estamos en coli. Claro, ya os digo que son datos preliminares en bruto y muy globales, ¿vale? Que luego hay que analizar bien los casos. Y un momento, también os digo, la ceftazidima avibactam no se testa a todos los microorganismos, eso es lo que os iba a decir. Daros cuenta de que solo testamos estos antibióticos a microorganismos que ya tienen un mecanismo de resistencia o que son multiresistentes. Sí. Sí, efectivamente. Eso es, pues por eso hay tanta diferencia. Con respecto a Klebsiella pneumoniae, muestra altas tasas de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, en torno al 30%, y una resistencia ya más significativa a meropenem, en torno al 11%. La resistencia a ceftazidima avibactam, también cogerlo así un poquito con pinzas, está en torno al 24%. Y sobre todo son pacientes hospitalizados y en UCI, que efectivamente son los que les hacemos el panel de multiresistentes. En cuanto a diferencias en hospitales, en general la resistencia es notablemente mayor en los hospitales de gran tamaño, ¿vale? En los de más de 500 camas. Un poco por ejemplos, la resistencia a meropenem alcanza el 12,8% en los hospitales grandes frente a un 5,2% en los hospitales pequeños. La resistencia a ceftazidima es del 26% en los grandes frente a una del 4,3% en hospitales pequeños. Enterobacter cloacae, el porcentaje de sensibilidad a cefalosporinas de tercera generación está muy por debajo, muy no, me he venido muy arriba, está por debajo del 85%. Por lo tanto, esto permitiría utilizar casi todos los antibióticos como tratamiento empírico, ¿vale? Y tiene una mayor sensibilidad a carbapenémicos, ¿vale? Sobre todo imipenem y meropenem.
en comparación con los datos globales y por hospitales, son muy similares, salvo ceftazidima, avibactam otra vez, pero bueno, ya sabéis, probablemente eso, porque los hospitales grandes tienen más resistencias, testan más este antibiótico y tienen más diferencias. Pseudomonas aeruginosa presenta niveles de resistencia moderados a piperacilina, tazobactam y a ceftazidima, en torno al 16%, y la resistencia al meropenem se sitúa en torno al 9%. Según esto coincide un poco con el estudio GEMARA del 2017 a 2022 que se ha publicado y en el que sí que se reconoce que ha disminuido la resistencia en pseudomonas y que pseudomonas ya no se considera un problema. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha cambiado los criterios de definición de los microorganismos multiresistentes, ¿vale? Las 3 categorías clínicas de críticos, que no me sale ahora. Prioridad, gracias. Alta prioridad, bueno, pues Pseudomonas ha pasado de ser un crítico a ser de alta prioridad, ¿vale? Y es verdad que en los hospitales de la Comunidad de Madrid no tenemos ahora mismo mucha problemática de tratamiento de Pseudomonas. Con respecto a las diferencias entre los hospitales, todos los antibióticos presentan una sensibilidad por encima del 80%, ¿vale? Las diferencias son muy menores. Pues hay diferencias en el meropenem de un 6% en hospitales pequeños frente a un 10% en los grandes, similar a las cefas de tercera y el pipetazo, pero vuelve a estar otra vez sesgado o diferenciado ceftolozano, tazobactam y ceftazidima, avibactam. Vale. Bueno, paso un poco a presentaros la distribución de las carbapenemasas, ¿vale? En Escherichia coli hemos tenido 262 cepas con carbapenemasa, ¿vale? De ellas, la más prevalente sigue siendo OXA48 con un 72%, seguida de KPC, pero es verdad que llama la atención de la emergencia del coli con productor de metalobetalactamasa NDM. Y la mayoría de los aislados productores de carbapenemasa en Escherichia coli son en los hospitales de más de 500 camas, ¿vale? Los pequeñitos, de momento, no tenemos mucha problemática. Sí que tenemos ya todos con Klebsiella pneumoniae, ¿no? Klebsiella pneumoniae tuvimos 2.497 cepas productoras de carbapenemasa, siendo un 48% OXA48, pero seguida ya por KPC y NDM. Lo que sí que se puede ver es que está distribuido tanto en los hospitales de menos de 500 camas como de más de 500 camas, pero es verdad que los hospitales pequeños todavía tenemos más OXA48 que otras carbapenemasas. En Enterobacter cloacae tuvimos 167 cepas, en este caso la más prevalente ha sido BIM y es también muy llamativa las NDMs en los hospitales grandes. Yo creo que esto hay que darle una vuelta, no sé si... yo creo que lo que era lo que os iba a contar, es que lo que no hemos podido diferenciar para esta encuesta son las coinfecciones o las codetecciones de NDM más OXA. Entonces, eso habría que hacerlo para un siguiente estudio que queremos hacerlo, más disgregado. Entonces, habría que ver qué peso tiene cada una y qué valor tienen esas codetecciones, ¿vale? Que ahora os contaré. Con el estudio, comparado con el estudio de la Red Labra del 2022 que se ha publicado, pues más o menos tenemos los mismos datos, a excepción de que en este estudio de la Comunidad de Madrid, E. coli pasa a ser el segundo microorganismo productor de carbapenemasa en vez de Enterobacter cloacae. Tenemos más aislamientos de E. coli que de Enterobacter cloacae. Y luego, bueno, pues hacer un poquito de incidencia en ese 2% de doble carbapenemasa, que también os recuerdo que este estudio de la Red Labras del 2022, probablemente si lo analizamos ahora, estos ya no son esos datos, sino que son mucho más, y nosotros no lo hemos podido analizar, ¿vale? Lo analizaremos en un siguiente estudio. Y por último, en Pseudomonas aeruginosa, bueno, recordar que la mayoría de las resistencias a carbapenémicos en Pseudomonas aeruginosa es por carbapenemasas, ¿vale? Y la más frecuente es BIM y GES en nuestro estudio, al igual que en el estudio nacional, pero bueno, tuvimos, para que lo sepáis, 228 aislados con un 57,5% de BIM, pero ya casi
igual están en la GES. Lo que aquí sí que quiero hacer mención, porque me siento muy identificada y mis compañeros lo saben, que llevo un año, más de un año luchando contra esto, es que los hospitales pequeños no tenemos GES, no porque no la tengamos, sino porque no tenemos mecanismos de detección. Entonces, una de las cosas que yo le estoy pidiendo al grupo es que intentemos hacer un estudio, sobre todo en el área sur de Madrid, para saber que a lo mejor no tenemos, pero para saber qué tenemos de GES, porque desde luego que si os fijáis no está representado, ¿vale? Y ya está, esto es todo lo que os quería contar. No quiero dejar de agradecer a todos los hospitales, a todos los participantes por su participación, por su rápida respuesta, por haber enviado los datos. Vamos, creo que de aquí van a salir muchísimos trabajos, creo que hay que potenciar muchísimo este grupo porque tiene mucha importancia y mucho peso. Y sobre todo, no me quiero ir, esto parece que he ganado el Oscar, pero sí que lo quiero decir, que es que no me quiero ir sin agradecer a Jennifer Villa, que, o sea, por favor, ha sido la artífice de esto, la explotadora de todos los datos, la inteligencia artificial de este grupo, mi profesora, vamos, porque todo lo que me enseña alucino, y también a Patricia Muñoz, que hoy no ha podido venir porque tiene otra responsabilidad. Ruiz, perdón, pero a Patricia Muñoz también te doy las gracias, Patricia. Pero a Patricia Ruiz porque también nos ha apoyado muchísimo, lo que pasa es que no ha podido venir por otras responsabilidades. Bueno, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sara.